Buenos días, voy a comentarles los aspectos más relevantes acerca de la embriología, la formación del sistema nervioso central humano. Debemos recalcar que la formación del sistema nervioso inicia desde la tercera semana de edad gestacional, pero me voy a remontar a días anteriores para comprender ciertas estructuras que voy a mencionar más adelante. Después de la fase de fecundación que se produce la penetración a la corona radiada y a la zona pelúcida, el ovocito se forma en la cuarta semana prenatal. La primera semana se da la fecundación. Tenemos la fase de una célula, dos células, la fase de 16 células, que es la mórula, y se distinguen dos estructuras bien diferenciadas, que son el embrioblasto y el trofoblasto. A partir del embrioblasto, capas, dándonos lugar a la formación de un disco bilaminar, y en este disco distinguimos dos estructuras o dos capas, que son el hipoblasto, este que estoy señalando, de color azul en la parte inferior de la imagen, y la capa de epiblasto, que se observa de color azul, y el hipoblasto, que se observa en esta imagen como una capa de células cúbicas y que lo marcan de color amarillo. En el medio aparece la cavidad amniótica. A partir de epiblasto, de esta capa azul, se va a dar origen al ectodermo, que como sabemos es la capa a partir de la cual se forma el sistema nervioso, pero también se va a generar el mesodermo intraembrionario. En esta otra imagen tenemos algo muy parecido a la imagen anterior. Tenemos el disco embrionario aún bilaminar, más específicamente o recalcando la capa del epiblasto, que nos va a dar origen al ectodermo de amnios, ectodermo embrionario, y a la línea primitiva de la cual voy a hablar más adelante. 9, tenemos que del hipoblasto migran células que forman la membrana exocelómica. Observamos el saco vitelino primitivo, lo forman por la unión de la membrana exocelómica y el hipoblasto. Podemos ver claramente estas dos capas de células. Aquí aún tenemos un disco bilaminar. Luego, hacia el día 9 al día 11, el blastocito se va introduciendo aún más en el endometrio. En el trofoblasto aparecen vacuolas que se fusionan formando lagunas. El día 12, el blastocito entra o está totalmente incluido ya en el endometrio. El trofoblasto presenta una serie de lagunas y el sincitio trofoblasto erosiona hasta los capilares maternos. Esta es la zona que invade e inicia la primera circulación uteroplacentaria. Hacia el día número 12 del saco vitelino migran células que forman el mesodermo extraembrionario, y de él se forma el espacio llamado cavidad exocelómica. El día 13, el trofoblasto presenta vellosidades, el cual el citotrofoblasto prolifera localmente formando vellosidades primarias. Estas primeras imágenes las paso más bien rápido para concentrarnos en el sistema nervioso. De la tercera semana a la octava semana se produce el proceso de organogénesis. Tenemos que en el día 16, como el evento más importante de esta semana, ocurre el proceso de la gastrulación. Este proceso no es más que la formación de las tres capas: ectodermo, endodermo y mesodermo. El día número 17 se presenta o se da la formación de la línea primitiva y del nódulo primitivo. En las siguientes imágenes les voy a mostrar las fotos de estas dos estructuras tan importantes. La línea primitiva se establece y se mantiene gracias a la ausencia de ciertos factores del embrión, como son el factor Cerberus y el factor Lefty, que ambos son miembros de la gran familia del factor de crecimiento tipo beta.
Durante la tercera semana ocurren estos procesos importantes, se crea la notocorda e inicia la formación del tubo neural. A partir del ectodermo, entonces, se va a dar origen a la epidermis, al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y retina. Ya el día 18 contamos con un disco embrionario trilaminar y se inicia la formación del surco neural. Y el proceso de la gastrulación está regulado por una serie de moléculas de señalización, como son la proteína morfogénica ósea 4, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el gen SHH, que significa Sonic Hedgehog, el cual dirige la morfogénesis del tubo neural, coordina la adhesión y la movilidad de las células con el proceso de proliferación. ¿La gastrulación qué es? La línea primitiva, bueno, en esta imagen sí les voy a señalar. La línea primitiva, aquí tenemos el extremo caudal. Merly, ¿la gastrulación qué es exactamente? La gastrulación no es más que el proceso en el que se forman las tres capas, ectodermo y mesodermo, que ocurren alrededor del día número 16. Exacto, la gástrula. Son tres capas. La gastrulación, correcto. Y luego viene el proceso de neurulación, que es el proceso que da lugar a la formación del tubo neural. Entonces, en esta imagen les voy a explicar, aquí en la segunda figurita, ustedes observan esta línea de color azul intenso. Esta es la famosa línea primitiva, que va a generarse en sentido caudal craneal. Es de esta línea, al final encontramos el nódulo primitivo, y esta línea se va poco a poco a ir deprimiendo hasta a formar un surco. Aquí tenemos acá neural, el proceso notocordal, tenemos los pliegues neurales ya el día 21. Inicialmente, la placa neural es una estructura aplanada, como su nombre lo indica, en forma de zapatilla. Fíjense que el extremo craneal es más ancho que el caudal y esta poco a poco se va elevando. Aquí tenemos otra imagen del amnios, el disco embrionario bilaminar, el primero que yo les mencionaba, el saco vitelino. Luego acá tenemos el ectodermo embrionario, la placa precordal. Miren aquí en esta imagen, yo no sé si alcanzan a ver el indicador que estoy señalando de la línea primitiva, la formación de esta. Este es desde un ángulo, acá lo vamos a ver en otros ángulos. Sí, tenemos la placa precordal, el ectodermo embrionario, acá se insinúa la línea primitiva, es otro ángulo. Acá lo vemos desde otra perspectiva también a la línea primitiva. Esta estructura es muy importante porque, como les decía, es quien establece, ella es quien dirige muchos de los procesos de formación del sistema nervioso. Tenemos otra imagen acá, el proceso notocordal, el nodo primitivo, la línea primitiva, y aquí en esta imagen pues ya la línea empieza a deprimirse y se va formando el surco primitivo. Ahí aparecen las primeras, de hecho, ahí aparecen las primeras malformaciones. Resulta que a partir de la semana, al día 16, alrededor, sufre un fenómeno, digámoslo así, un proceso, que es el proceso de lateralidad. Yo sé que lo has leído, a la semana 16, donde intervienen la serotonina y otros factores de crecimiento beta tipo 8, las proteínas morfogenéticas también, pero aquí aparecen unas malformaciones, porque lo primero que crece y lo que se estimula es para que crezca primero caudal o rostral. Te hago la pregunta. Los factores de crecimiento estimulan para que se produzca de igual manera, crezca hacia arriba o hacia abajo o hacia lo cefálico y menos caudal.
El mayor crecimiento es craneal, es cefálico. Es craneal, exacto. Entonces, si se produce mayor estímulo de la parte craneal por los factores de crecimiento, el feto puede tener hasta doble cabeza, ¿no? Esto está descrito. Y aquí aparece algo que se llama, podría ser la holoprosencefalia. Si no hay si no hay adecuados factores de crecimiento, entonces el feto no va a desarrollar el telencéfalo. Entonces el telencéfalo va a ser una vesícula única. Otro que es la sirinomelia, que si no se estimula la parte caudal, hay células mesoteliales de la parte caudal, entonces también va a aparecer la sirinomelia, que es la unión de, o sea, como extremidades en sirena, como sirenas, van a estar unidas. También van a aparecer el efecto de la lateralidad, por ejemplo, en aquellas mujeres que toman antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque la serotonina interviene en la lateralidad. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que muchas mujeres a esta etapa ni siquiera saben que están embarazadas. Entonces, mira el impacto que tiene esto. También puede aparecer en esta etapa problemas en la lateralidad, como cuál se da el situs inversus y el situs ambiguus. Entonces, es tan importante que mira que ya la teratogénesis en esta etapa es, o sea, ya inmediatamente afecta el sistema nervioso central. Correcto, sí, estamos en una etapa que es muy sensible a los teratógenos. Quería agregar que en la holoprosencefalia existen defectos faciales a nivel de la línea media. Así es. Bueno, acá tenemos nuevamente una imagen, pienso que está más clara aún, de la línea primitiva, el nodo primitivo. Acá desde otro ángulo observamos el ectodermo embrionario, el nodo primitivo, el surco primitivo en la línea primitiva, las células del mesoblasto. Igual, hablemos ahora acerca de la notocorda. La notocorda es una estructura que induce, es un inductor de la formación del sistema nervioso. La notocorda se origina de las células del mesodermo que migran cranealmente formando un cordón celular que se llama notocorda. Contribuye con la formación de los discos intervertebrales, genera una serie de señales como PAX6, SHH, esto significa el factor de transcripción que se expresa en la placa neural, y el gen Sonic-Hedgehog, que como decía dirige la morfogénesis del tubo neural y coordina la adhesión y la movilidad de las células con la proliferación. La notocorda define el eje longitudinal del embrión y debe desaparecer a la 8ª semana, haciendo un paralelo con lo que el doctor Luis comentaba ahorita, pues aquí a nivel de esta etapa, de esta formación, cuando no desaparece la notocorda, se puede dar la formación de una lesión neoplásica o una lesión tumoral que aparece cuando la notocorda no desaparece y que recibe el nombre de cordoma. Exacto, el cordoma. Y a veces encontramos cordomas también a nivel del sistema nervioso central, a nivel, por ejemplo, del diencéfalo. Ok, acá tenemos más imágenes. El extremo craneal, observen que tiene una mayor dimensión, es más ancho el extremo craneal que el extremo caudal. Aquí tenemos la fosita primitiva, la línea primitiva, más imágenes, la fosita primitiva, la línea primitiva. Aquí vemos, ya empieza a formarse el surco neural. Yo pienso que lo vamos a ver mejor en otra imagen. Ahora voy a hablar acerca del tubo neural. Como decía, el proceso que da origen a la formación del tubo neural se conoce como neurulación. El tubo neural es un precursor del sistema nervioso central y el periférico. Se encuentra por encima de la notocorda
la placa neural se ensancha y se extiende hasta la membrana bucofaríngea. Al día 18, esta placa se invagina en su eje central y forma el surco neural. Al finalizar la tercera semana, los pliegues neurales se van elevando y se van fusionando a lo que es propiamente el tubo. También les voy a mostrar en las imágenes que vienen a la cresta neural, la cual se separa del tubo y va a dar lugar a la formación de otras estructuras bien importantes como son los ganglios del sistema autónomo, raíces espinales. Aquí está como más claro este proceso de formación del tubo neural. Aquí observamos los pliegues, cómo se elevan, poco a poco se van fusionando, se van uniendo y se va dando la formación del tubo. Aquí tenemos apenas un surco. Estas son las células de la cresta neural que ellas se separan. Aquí abajo tenemos ya completamente formado el tubo, ya los pliegues se han fusionado completamente. Acá a la derecha tenemos la imagen ya final del tubo neural en el centro y la cresta neural a sus lados. Esta es una imagen para señalar lo mismo. Aquí se observa un poco más claro la depresión inicial, ¿verdad? Luego cómo se va deprimiendo y finalmente se fusionan los pliegues para dar origen al tubo. Acá tenemos una microfotografía electrónica a la izquierda. Aquí tenemos algo muy parecido. Esta imagen la quise traer para resaltar que todo este proceso de formación de las estructuras del sistema nervioso está regulado o controlado por una serie de moléculas de señalización. Esas moléculas, espérate, vamos a aclarar ahí. Esas moléculas de señalización, ¿qué son? La proteína morfogénica ósea. No, pero en sí, o sea, molecularmente, ¿qué son? Ellos son factores de transcripción. Son factores de crecimiento y dependen de qué receptores, porque esto hay que saberlo, porque aquí también intervienen todos los factores, la mayoría de factores de crecimiento son factores de receptores tirosina quinasa. Entonces miren a dónde vamos, por ejemplo, está la proteína morfogenética, que es la parte dorsal, la parte ventral, es lo que vas a explicar ahora, pero luego de esto aparecerían otras, son células de crecimiento rápido en este momento, que después se detienen. Entonces, estos factores de crecimiento se pueden alterar y es cuando aparecen ya, me imagino que vas a tocar un poquito de eso, las malformaciones del tubo neural, que son muy sensibles ¿a quiénes? ¿A quiénes? A la déficit de ácido fólico. Una mujer necesita alrededor de 4 miligramos de ácido fólico 4 semanas antes de salir embarazada y 4 semanas en la primera mes de embarazo. Entonces mira la importancia de dónde va el ácido fólico, que lo usan como cofactor de todos estos factores de crecimiento. Es sumamente económico. Sí, es bastante costo efectivo. La proteína morfogénica ósea es un miembro de la familia del factor de crecimiento transformante beta, y esta proteína morfogénica ósea se secreta en todo el disco embrionario. Es de las más importantes en este proceso de señalización. ¿Y cómo estamos? En esta imagen observamos ya completamente formado el tubo neural. Hay que destacar que el cierre completo del tubo neural se produce al final de la 4ª semana, y en la parte superior observamos esta neural, aún no separada por completo. De esta estructura observamos acá las células de la cresta neural, a los ganglios del sistema nervioso autónomo, como comentaba, a las raíces espinales
tenemos una imagen de la médula espinal, de la cual voy a hablar más adelante. Bueno, ahora con respecto a las somitas y somitómeros, tenemos que estos son unos pequeños sacos que forman las metámeras. Ellos forman la mayor parte del esqueleto axial, de la región occipital del embrión y de su musculatura. Son pares de cuerpos cuboides formados por mesodermo que están situados al lado del tubo neural. Del día 20 al día 30 ya contamos con 38 pares de somitas y al finalizar la quinta semana están presentes entre 42 a 44 pares. Una vez formados los somitas, ellos se van a dividir en 3 regiones, como pueden observar: el esclerotomo, el dermatomo y el miotomo. De la cuarta a la octava semana embrionaria se produce el mayor desarrollo embrionario y la exposición de agentes teratógenos puede ocasionar anomalías genéticas. Vamos a la cuarta semana. Lo que inicialmente era un tubo neural que empezó a cerrarse en su parte cervical y en una dirección tanto craneal como caudal, observamos que estas estructuras, que son los neuroporos, este es el neuroporo craneal, este es el neuroporo posterior. El primero que se cierra es el craneal, que se cierra el día número 25, y 3 días más tarde, el día 28, se da el cierre del neuroporo posterior. Tenemos en la cuarta semana, al iniciarse la cuarta semana, se encuentran ya de 4 a 12 pares de somitas, y el tubo neural presenta estos 2 neuroporos, que también se les puede denominar rostral y caudal. Bueno, para hablar un poco acerca del desarrollo de la corteza cerebral, que me parece muy importante, tenemos que destacar que la corteza se va a generar o a producir durante 3 fases o etapas bien diferenciadas, que son la proliferación, la migración neuronal y la organización de la corteza. Pero pasa algo la para proliferación y la diferenciación celular se produce desde la Merly, hasta Merly, para que Merly, ¿sí? Para que se produzca la corteza tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, es la ley, antes de la, yo le llamo o lo relaciono con la ley 5.5, o digámoslo así. O sea, para que se produzca ya recuerdas qué es, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos de la formación de inicialmente unas vesículas encefálicas, 3 vesículas encefálicas, y luego la primera y la tercera se dividen y dan lugar a un estadio de 5 vesículas. Entonces, yo les amo, las 3 aparecen, a las 3 semanas hay 3 vesículas. ¿Cuáles son? El prosencéfalo, sí, el mesencéfalo, el cerebro anterior, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y a las 5 semanas. La primera y la tercera se dividen, y ya a la quinta semana tenemos el estadio de 5 vesículas, que son las siguientes. El cerebro anterior o prosencéfalo se divide en diencéfalo y en telencéfalo. El telencéfalo es el que nos da origen a los hemisferios cerebrales. El encéfalo se observan en él unas vesículas ópticas. El mesencéfalo, como decía, no se divide, y el rombencéfalo se divide en 2 partes, que son el metaencéfalo y el mielencéfalo. A partir del metaencéfalo se da la formación de la protuberancia y del cerebelo, y a partir del mielencéfalo se da la formación del bulbo. ¿Qué pasó? Después de esta etapa de 5 vesículas, se genera la formación de la corteza cerebral. Como decía, son 3 fases que tenemos que diferenciar. Proliferación es la primera, la segunda es la migración neuronal y la tercera es la organización cortical.
Con respecto a la primera fase, la proliferación y diferenciación ocurre de la quinta semana a la semana número 20 y se produce en las capas subependimarias de las paredes de los ventrículos laterales en un área que se conoce con el nombre de matriz germinal. Luego, en la migración neuronal ocurre o inicia desde la sexta semana y va hasta la semana 22. En esta migración se da tanto en sentido radial como en sentido tangencial. Esta última es propia de las neuronas GABAérgicas. Finalmente, la organización cortical va desde la semana número 22 al segundo año de vida. Todas estas etapas son susceptibles de mutaciones, de procesos infecciosos y químicos o toxinas que las pueden alterar y van a dar origen a diferentes malformaciones o a diferentes trastornos. Por ejemplo, en el caso de la proliferación, puede esta estar disminuida, puede estar aumentada o puede darse una proliferación normal, lo cual origina ciertas alteraciones como la microlicencefalia, la hemimegalencefalia, las displasias corticales focales, la esclerosis tuberosa. Igualmente la migración también puede verse comprometida, puede verse disminuida, aumentada o puede producirse una migración de células en forma ectópica y da lugar a las heterotopias. La migración disminuida puede dar origen a la licencefalia, la cual puede ser tipo 1, tipo 2, y la migración aumentada puede dar origen a una distrofia muscular congénita. Cuando la organización cortical, que es la tercera fase, se afecta, puede producirse otra serie de malformaciones como la polimicrogiria y la esquisencefalia. Entonces, miren que la importancia de saber la organización cortical. Entonces, miren que si un niño, o sea, un recién nacido, sufre una anoxia, eso se llama problemas postmigracionales. O sea, que un niño que, por ejemplo, le da meningoencefalitis, ¿será que puede alterarse la organización cortical? Claro que sí. Entonces, ese niño... Sí, porque vemos que se da hasta el segundo año de vida. Hasta el segundo año. Entonces, eso lo podemos hacer seguimiento por resonancias magnéticas. Y... Sí, lo que pasa es que para... Bueno, sí. Sí, habla. Sí, lo que pasa es que recuerde que la última clasificación, ya esa tercera fase, no se llama organización, ya se llama post, ¿ya? Porque precisamente como es un proceso dinámico que no se culmina inmediatamente la persona nace, como sí ocurre con la proliferación y después con la otra segunda fase, ya no se llama organización, sino que le cambió el nombre. En la última clasificación se llama post-organización. Y es en cada una de estas diferentes etapas donde estos factores de crecimiento de los que hablaba ahorita Merrill tienen definitivamente un papel muy importante, porque hay que recordar que estos actúan como unos transductores intracelulares de señales que siempre van a actuar sobre unas dianas intracelulares. Cuando actúan sobre esas dianas intracelulares, ellos van a generar, pueden causar diferentes efectos, como son cambios en el metabolismo, puede ser cambios en la expresión génica, o puede ser cambios en la forma, en la forma como tal en la estructura celular. Y es ahí de donde se va a generar todas las alteraciones que tienen que estar relacionadas con las informaciones del desarrollo cortical. Entonces, y recordar que lo que tú mencionabas ahorita, todos estos receptores utilizan unos segundos mensajeros, porque cuando ellos actúan como traductores de señales, toda esa señal se va a amplificar, pero para que se pueda amplificar debe tener un segundo mensajero, que es lo que tú decías, de los cuales hay de diferentes tipos, para que finalmente todos esos efectos se puedan llevar a cabo. Si no existen los segundos mensajeros, esa ampliación de la señal no se puede dar. Y los que más, que existen en mayor cantidad son los de tipo tirosinquinasa, que ellos tienen unas funciones específicas, como son la fosforilación de grupos hidroxilos, tienen funciones muy puntuales. Pero como para dejar claro que esa tercera fase ya no se llama de organización, sino post-organización, porque aún con el pasar de los tiempos ella se puede ir modificando. Ok, muchas gracias. Bueno, en esta imagen observamos el proceso de la formación de la corteza cerebral de una forma más esquemática.
Aquí observamos cómo las células gliales son una especie de guías para las neuronas que van migrando hacia la corteza en el sitio que le corresponde. Aquí pues un esquema muy sencillo de estas diferentes alteraciones que se pueden producir cuando se altera cada una de estas etapas. Aquí unas imágenes de defectos del cierre del tubo neural. En esta otra imagen se ven las 3 vesículas y las 5 vesículas de las que yo comentaba hace un rato. Tenemos el prosencéfalo, cerebro anterior, que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Luego el mesencéfalo, que es una vesícula que no se divide, y el rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo nos va a dar origen al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo a el bulbo raquídeo. Aquí pues también, para ejemplificar un resumen inicial del surco neural, el tubo neural, luego el estadio de 3 vesículas, el estadio de 5 vesículas, ya este como que más didáctico aún. Esto es algo de lo que comentábamos ayer, comentaba el doctor Gustavo, de cómo se originan las diferentes células, las células neuronales, el glioblasto, la célula ependimaria. Vemos el origen aparte, por otra vía, de las células de la microglia, a partir del mesénquima. Y, bueno, con respecto a la formación de la médula espinal, esta se produce a partir del tercio caudal del tubo neural. Y vemos que los 2 tercios, como comentaba anteriormente, los 2 tercios anteriores del tubo van a dar origen al encéfalo. A partir del tercio caudal se produce la médula espinal, hay un engrosamiento de las paredes laterales, se produce un surco longitudinal superficial a cada lado del surco limitante. De la 4ª a la 9ª semana se forma un pequeño canal central, del neuroepitelio se forman neuroblastos, y ahora les voy a señalar estas estructuras importantes que son la placa alar y la placa basal. Aquí lo tenemos en gráfica para comprenderlo mejor. Esta estructura de la placa alar es la que posteriormente nos va a dar origen a las astas dorsales, y la placa basal posteriormente nos va a dar origen a las astas ventrales. Una pregunta, Merly. Aquí tenemos... Merly, una pregunta. ¿Hasta dónde se extiende la placa alar y la placa basal? Eso tenemos que tenerlo claro, porque allí vamos a encontrar mucha relación. ¿Hasta dónde la vemos? Bueno, estas placas se extienden toda la médula. Hasta el mesencéfalo, hasta los colículos superiores e inferiores, y también al origen de los nervios craneales. Recuerda que ellos intervienen también en la parte de los nervios craneales. Entonces hasta el mesencéfalo podemos encontrar placa alar y placa basal, y podemos encontrar el surco limitante. ¿Ok? Ok. Esta imagen es para